Bueno, espero que hayan podido leer Mateo capítulo 24. Quiero que sepan que no vamos a entrar en un detalle de cada una de las partes de Mateo 24 en este momento. Más adelante volveremos a Mateo 24, pero no lo haremos. Entonces, recuerde, si hay preguntas que usted tenga de algo en particular, por favor anótelas y me las hace llegar. Hay muchas preguntas que me imagino que ustedes tendrán en sus mentes en este momento. Algunos hermanos ya, hermano, ¿y esto? Espérese, vamos a llegar ahí. A esas preguntas vamos a llegar, muchas que ya me han dicho. ¿Y qué pasa con esto y aquello y otro? Pero necesitamos primero poner los fundamentos antes de seguir avanzando. Estamos viendo que el reino de Cristo está aquí ya, pero también está por venir. De eso hablamos, recuerdan la semana pasada. Y busquemos Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y esto nada más es una pequeña aclaración acerca del reino de Dios. En el versículo 23, la gente está atónita y decían: ¿será este aquel hijo de David? Nosotros viendo hoy la escritura, ¿cómo podríamos responder a esta pregunta? ¿Sí o no? Sí. Aquel que se sentaría en el trono eternamente, el que reina. Ellos no sabían. Estaban ¿qué está pasando aquí? Ahora el versículo 28, en el contexto de lo que está sucediendo aquí, el Señor echa fuera demonios y ellos creen que ¿qué está pasando acá? Acusan a Cristo que es por Satanás que Él hace eso, y no vamos a ver el detalle de todo, sino el versículo 28. Vean lo que dice el versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué? El reino de Dios. El Rey ha llegado. El reino de Dios está aquí. El reino del Señor está aquí. Nosotros vimos también que ese reino lo podemos decir que lo dividimos como en dos partes en este sentido hoy. La primera es: el Señor reina sobre toda su creación. Él es el dueño de todas las cosas. Creo que no tenemos duda con eso, pero cualquier cosa podemos buscar. Daniel 7:14, su reino es eterno. Daniel capítulo 7, versículo 14. Alguien me dijo: hermano, ¿cómo buscamos versículos en esta clase? Yo le digo: sí, así es. Esta clase así es, de buscar versículos y leerlos. Daniel capítulo 7, versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio, ¿cómo? Eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿De quién está hablando? ¿Del reino de quién? De Cristo, del reino de Dios. Ese reino es reino eterno. Su dominio es para siempre. No es de unos días, no, Él siempre ha reinado, siempre ha sido rey, siempre ha sido gobernante de toda su creación. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué queda claro en este pasaje? ¿Quién es el dueño de todo? El Señor, ¿verdad? Yo no veo nada extraño aquí. Él es rey, es poderoso, es soberano, gobierna sobre todas las cosas. A pesar de que este mundo no es un mundo de justicia, pero sabemos que un día Él traerá justicia completa. Ese que dice Isaías 42:1. Pero también Él gobierna directamente
en otro lugar. ¿Cuál es ese? Su iglesia. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo reina en su iglesia. ¿Qué cristiano no puede decir Cristo es mi rey? Jesús es mi rey soberano. ¿Recuerdan el canto? Y cantamos, porque así es, Jesús es mi rey soberano. Reina en su iglesia. Pero también vemos que este reino vendrá. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Y esto es solamente una aclaración, un repaso, y ya entramos con el tema de nuestra clase del día de hoy. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El reino entonces vendrá. El reino está aquí, pero el reino vendrá. ¿Me he dado a entender con esto de que el reino está aquí y el reino vendrá? Espero que sí. Espero que sí. Muy bien. Bueno, entonces estamos en Mateo capítulo 24. Vámonos para Mateo capítulo 24. Entonces, ¿qué está pasando acá? Los discípulos le enseñan al Señor los edificios del templo, la grandeza de ellos. Mira qué grande, qué poderosos, qué majestuosos. En el Monte de los Olivos, bueno, el Señor les dice ahí que todo eso que ellos ven será destruido. Van considerando las palabras del Señor, y en el Monte de los Olivos, entonces ellos hacen 3 preguntas. ¿Recuerdan las preguntas? ¿Verdad? ¿Cuándo serán estas cosas? Refiriéndose a la destrucción de los edificios del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal del fin del siglo? 3 preguntas que deben de ser contestadas en Mateo capítulo 24. Como les dije, nosotros no vamos a hacer un estudio exhaustivo del Mateo 24 en este momento. Volveremos ahí más adelante. Como les dije, algunos pensaban que Mateo capítulo 24 solo se refiere a los judíos, que solo aplica al pueblo de Israel. ¿Cómo podemos refutar esa afirmación? Usando el verso 3. ¿Recuerdan? ¿Y qué fue lo que dijimos? Que entonces el Señor no daría contestación a las otras 2 preguntas. Entonces el Señor está hablando aquí en Mateo capítulo 24 de su venida y del fin del siglo. Entonces es muy claro. Si usted hace una lectura de Mateo capítulo 24, va a notar algo. Va a notar que el Señor Jesucristo dice una cosa y después más adelante la vuelve a retomar y amplía sobre algo. Entonces quiero que vean que Él dice algo, pero más adelante lo vuelve a decir y vuelve a retomar eso. Entonces, para que vean que en algunas ocasiones él vuelve. No es que cada cosa y ahí va, hay cosas que Él vuelve a retomar y vuelve a enfatizar. Como les dije, los discípulos están pensando en la destrucción del templo, y que esta destrucción del templo está asociada al fin del siglo. Ellos piensan en eso. Destrucción del templo y se acabó esto. Pero el Señor aclara que no es así. No es así. Eso no va a suceder. Pero la destrucción del templo, de Jerusalén, de todo, es un tipo de juicio que vendrá. Téngalo presente eso. Es un tipo. Muy bien. Entonces vamos a ver, versículo 5. Será bueno tal vez que lo leamos por si alguna persona no pudo leerlo. Entonces voy a leer hasta el versículo 31. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Muy bien, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Versículo 5, ¿qué tenemos? Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La Biblia nos dice que desde los principios del tiempo, que ya está en acción esa maldad en el mundo, hombres que quieren ser Cristos, que pretenden salvar a los hombres, y desde el principio de los tiempos ha habido hombres así, hombres engañadores, hombres que quieren engañar al pueblo de Dios. Más adelante el Señor Jesucristo dice que en el versículo 7: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Una serie de acontecimientos, de cataclismos, de cosas fuertes que vendrán. Y el Señor, recordemos que está contestando la primera pregunta en el contexto de la destrucción del templo. ¿Tenemos registro de esas cosas? ¿Tenemos registro por lo menos de algunos eventos en la Biblia? Un ejemplo de hambres en esos tiempos. Vamos a buscar Hechos 11:28. Hechos 11:28. Estamos estudiando Hechos. Entonces creo que es una bendición de todo esto, ¿verdad? Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo,
daba a entender por el Espíritu que vendría una ¿qué? Una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces vemos que hay ejemplos de hambres, de persecuciones. Hechos capítulo 8, versículo 1. Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una, no dice pequeña, una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, por lo menos la Biblia registra en el libro de los Hechos hambres y persecuciones. ¿Qué acerca de algunos hechos más? Y quiero leerles algo. Estos son datos que están en la historia. Algunos saben de un historiador que se llama Josefo, que registró muchas de esas cosas. Voy a contarles algunas. En el 40 después de Cristo hubo una perturbación en Mesopotamia que causó la muerte de más de 50,000 personas. En el año 49 después de Cristo hubo una revuelta en Jerusalén en el tiempo de la Pascua que causó la muerte de 10,000 a 20,000 personas. En Cesarea, revueltas entre judíos y otros habitantes resultó en la muerte de 20,000 judíos. Mientras los judíos se movieron a otro sitio, fueron matados 20,000 por los sirios. En una ciudad que se llama Psicotópolis, 13,000 judíos fueron muertos. Miles fueron asesinados en otros lugares. Y en Alejandría, 50,000 fueron asesinados. En Damasco, 10,000 fueron asesinados en una hora. Muchos de ellos sufrieron por la causa del Señor, y hubieron grandes muertes y guerras. Había un deseo también por destruir al Imperio Romano, de destruir todo lo que correspondía a ese imperio nefasto. Pueblos de Siria y lo que era Alemania en ese entonces deseaban destruir el Imperio Romano. Fabio Josefo, que como les conté, él vivió del 37 al 100 después de Cristo, es un testigo de estos eventos ocurridos y de la destrucción de Jerusalén en el año 70, y él describe en ese tiempo que hubieron grandes terremotos y grandes guerras. Tres terremotos ocurrieron en Roma después de la profecía de Jesús en el Monte de los Olivos y antes de la destrucción de Jerusalén. En el año 51, un hombre que se llamó Tácito, en su libro Los Anales, cuenta de un gran terremoto. Otro historiador llamado Cíncelo menciona otro en el año 53, y en el año 57 Hierón, o llamado también Genofonte, en su libro de las Crónicas menciona otro terremoto. Uno de ellos destruyó la ciudad de Laodicea en el año 60 después de Cristo. Dice este hombre: una de las ciudades más famosas de Asia, Laodicea, fue destruida por un terremoto ese mismo año, y sin ningún alivio a nosotros se recuperó con sus propios recursos. En el año 62 después de Cristo, un terremoto estremeció a Pompeya. Hubieron estas cosas que Cristo dice antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Sí hubieron terremotos, muertes en gran cantidad, pero eso solamente era un anuncio. ¿Qué dice el Señor? Pero aún no es el fin. Eran nada más anuncios, eran principios de dolores nada más, como lo dice el mismo Señor Jesucristo. Okay. Entonces tuvimos ahí una gran muerte, gente que sufrió y gente destruida. Muy bien, entonces ahí, pero no es el fin. Vamos a ver un poquito más acerca de esto. Después vamos a ponernos acá, tal vez, y ya avanzamos a la otra.
Hubo un ataque directo al pueblo de Dios, una gran persecución, y ha habido persecuciones a los creyentes a través de los tiempos. El versículo 9 nos dice algo acerca de estas persecuciones. Veamos el versículo 9, dice: entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué causa? ¿Por causa del nombre de quién? De Cristo. Entonces, esas persecuciones eran ¿para quiénes? Para el pueblo de Dios, para aquellos que seguían al Señor Jesucristo, y aquellos tenían que ver esas cosas que estaban sucediendo, esas guerras y muertes de muchas personas, y todo eso era un anuncio. Se dice que en los primeros siglos del Evangelio hubo una tumba en San Sebastián en Roma en la que fueron puestos ahí. Hay un número aproximado más o menos de 174,000 mártires. Son datos que están ahí en la historia. Además de esto, un tiempo de apostasía. El amor de muchos se enfriará. No dice que desaparecerá, pero el amor de muchos se enfriará. Y por tanto, una perseverancia debe mostrarse en aquellos que son sus hijos. Entonces, versículos 14 y 15 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Versículo 14 y 15 comienza el Señor a hablar de una división, de algo que está pasando. Ahora el Señor está diciendo algo: y será predicado el evangelio del reino, y entonces vendrá el fin. ¿Se acuerdan en las parábolas que nosotros vimos? La de la cizaña, la de la pesca, que primero hay un tiempo de siembra y después un tiempo de cegar. ¿Saben cuál tiempo estamos nosotros ahora? De sembrar ¿qué? La palabra de Dios, el evangelio. Este es el tiempo del evangelio. El versículo 15 entonces nos comienza a mostrar esa división entre esa pregunta primera que hizo el Señor. ¿Qué significa esto que se menciona en el versículo 15, la abominación desoladora? ¿A qué se refiere? Entonces vamos a ir a Daniel capítulo 11, versículo 31. Daniel capítulo 11, versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Ahí está la misma frase. Versículo o capítulo 12, versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. ¿A qué se refiere esto? El pueblo de Israel sufrió por su pecado. Un hombre llamado, un rey de Siria llamado Antíoco Epífanes, en el año 174 al 165 antes de Cristo, entró a Jerusalén y profanó el templo. ¿Qué hizo él? Él puso un lugar de adoración donde estaba el lugar sagrado. Un lugar de adoración. Él levantó un altar pagano sobre el altar del holocausto. Si usted alguna vez ha tenido oportunidad, es un libro que no lo tenemos aquí en nuestra Biblia, los llamados libros apócrifos. En la Biblia católica romana está el libro de Macabeos. Él cuenta de eso que pasó. Bajo el liderato del sacerdote judío Matatías, él falleció en el año 166 a.C., y sus hijos, los Macabeos, se rebelaron y expulsaron a este rey de Jerusalén. Humillados, un pequeñito grupo
expulsó a este rey y fue vencido. Eso nos debe hacer pensar de lo que sucederá en el futuro. Aquellos que son perseguidos, aquellos parece que van a ser derrotados y no habrá salvación para ellos, ellos vencerán con el rey. Eso nos debe recordar eso. Y Cristo les hace recordar ese momento que pasó el pueblo de Israel cuando habla de la abominación desoladora. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Pero eso ya pasó. ¿Qué era lo que iba a pasar? Iba a volver a pasar eso en Israel. En el año 70 después de Cristo, un emperador romano llamado Tito entraría a Jerusalén y destruiría el templo. Y lo único que quedaría fue esa pared que hoy está allá, el famoso muro de lamentos, esa parte. Eso fue lo único porque fue destruido todo. Los judíos huyeron, murieron, fueron muertos. Muchos de ellos. Vamos a buscar Lucas 21:20, que fue el pasaje paralelo que yo les pedí que leyeran de Mateo 24. Lucas 21. Dijo el Señor en el versículo 20: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ¿qué? Ha llegado. El Señor habló de ese día en que ese emperador romano Tito entraría a Jerusalén y destruiría el templo. Lucas capítulo 19 versículo 42. Diciendo, Lucas 19, 42, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces el Señor les hace recordar eso que pasó con Antíoco, va a volver a pasar con Jerusalén. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Cuando ustedes vean a Jerusalén sitiada, estas cosas vendrán. Antes de eso vendrán guerras, pestes, terremotos, pero esto no es el fin. Entonces en el versículo 14 y 15 comenzamos a ver esa división, el evangelio del reino, esa predicación que comienza a anunciar ese fin que vendrá, sobre el pueblo de Israel. Muy bien. Yo espero que me estén poniendo atención y pueda explicar eso lo mejor que se pueda. Entonces vemos la destrucción de este pueblo. Después de eso, el Señor sigue diciendo ciertas cosas. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Bueno, ya vimos que tribulaciones, persecuciones, pero viene algo más. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces el Señor marca una diferencia con la destrucción del tiempo y ahora avanza. Vendrá un tiempo de persecución. ¿Para quién será ese tiempo de persecución? Para la iglesia. Es para la iglesia. Desde el versículo 24 dice que para los escogidos, para aquellos que son los escogidos. Un tiempo de tribulación que no ha habido en la historia, y el Señor dice que no lo volverá a ver. Será un tiempo terrible, un tiempo de persecución y de gran tribulación. En medio de todo esto, nosotros debemos de gozarnos de las grandes doctrinas de la palabra de Dios y sus promesas.
Yo quiero que vuelvan a ver el versículo 24. No sé si usted lo ha leído con detenimiento. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Cuál es esa verdad aquí? Si fuera posible, pero no será posible engañar a los escogidos de Dios, porque los que son de Cristo nadie los arrebatará de su mano. Debe haber consuelo en todo esto, hermanos, porque podemos llenarnos de información y olvidar que estamos en las manos del Señor, que los que son suyos nadie se los va a quitar, que habrá una gran tribulación, cuando no ha habido persecuciones para la iglesia. Pero el Señor guarda a su pueblo. Una gran tribulación. Entonces, ¿a quiénes afectará esa gran tribulación, ese gran tiempo de prueba? A los escogidos del Señor. Entonces, el versículo 22 nos dice algo, dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acercados. Nos estamos acercando, hermanos. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Entonces, vean todas estas cosas que están apareciendo. Versículo 24, volvemos a notar, ¿verdad? Esto, que hay un tiempo de gran apostasía, un tiempo de gran engaño, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán, ¿qué? Grandes señales. Grandes señales. Entonces tenemos persecuciones, tribulación, tenemos predicación del evangelio, aparición de engañadores, de falsos cristos, de guerras, de terremotos y otro tipo de anuncios que vendrán. ¿Cuál es nuestro deber en medio de todo esto? ¿Cuál es nuestro deber en medio de todo esto? Versículos 13 y 14. Dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nada más una aclaración. Este versículo no dice que será predicado el evangelio a cada persona. ¿Me entienden? Porque algunos, no, es que tiene que ser predicado el evangelio acá. No, dice a las naciones, a los pueblos, de alguna u otra manera. Pero no dice a cada persona. No, es que tiene... No. ¿Cuál es nuestro deber en este momento, hermanos? ¿Cuál es? Nuestro deber es perseverar, velar y orar. ¿Y qué otra cosa? Predicar el evangelio. Debemos hacer todo lo posible para que el evangelio de Cristo sea predicado en todo lugar. ¿Cuán necesario es la ayuda del pueblo de Dios en esto? Que el pueblo de Dios entienda que tal vez yo no puedo ir a muchos lugares lejos, pero yo puedo colaborar para que otros vayan. Quiera Dios que en algún momento de esta iglesia salgan. Muchos han entendido eso, que este mundo necesita escuchar el evangelio. No hay otro medio de salvación para los hombres, solamente Cristo salva. No hay otro camino y otra verdad, solamente Él. Estamos en el tiempo de siembra. Predíquele a su amigo, predíquele a su compañero de trabajo, háblele a sus familiares de Cristo. Este es el tiempo de sembrar el evangelio de nuestro Señor. Después tenemos el versículo 28 y versículo 30. Vamos a ir a estos versículos entonces. Dice, voy a leer versículo 26. Dice, así que si os dijeren, mirad, está en el cielo, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces, tenemos ahora la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hago una pregunta: ¿cómo será la venida del Señor Jesucristo según este pasaje que nosotros vemos acá? ¿Será escondido? ¿Será algo en secreto? ¿Nadie lo verá? No, ¿verdad? Nos dice más bien otra cosa.
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Será algo visible, con poder y gran gloria. No será algo escondido. Alguien me ha preguntado, hermano, pero ¿cómo va a ser esto? Y allá los que están, nosotros estamos aquí despiertos, pero hay otros países que están dormidos. ¿Y cómo se? Yo no sé, hermano. Algunos han dicho, bueno, y esto del internet y las cámaras. Lo que yo creo es que el Señor no está sujeto a nuestra tecnología. Así de sencillo. No está sujeto a nuestra tecnología. Pero lo que quiero que quede en claro es que la venida del Hijo del Hombre no será algo en secreto o escondido, pero sí será repentino. Repentino, pero quiero que sepan que habrá cosas que sí tienen que suceder. Una gran tribulación, persecuciones y eventos que tienen que suceder antes que venga la venida del Hijo de Dios. Pero sucederá repentinamente. Así sucederá. Y todo cristiano espera ese momento. Todo creyente verdaderamente espera en que el Hijo de Dios venga. ¿Qué significa el versículo 28? Nada más porque es una frase interesante. ¿Alguna vez usted ha visto cómo los opilotes o los aves de rapiña se concentran en un lugar donde hay un animal muerto? Y donde quiera que esté, ahí le llegan. Nadie encuentra el cuerpo, pero cuando ven, mire, por ahí pasa algo, ahí están las aves. Nadie va a poder escapar de esto. Eso es lo que quiere decir. Nadie va a poder escapar de eso. Esa es la idea. Muy bien. Versículo 29. Versículo 29. Entonces Él viene con gran poder y gloria. E inmediatamente después de la tribulación. Ahora vean lo que dice. Dice inmediatamente después. ¿Ven esto? Entonces todo lo que está, tribulación, gran tribulación, persecuciones, está antes de la venida del Hijo de Dios, no después. ¿Cuántas venidas se mencionan en capítulo 24 del Hijo de Dios? Una nada más. ¿Estamos claros con eso? No se mencionan más, es una. El versículo 29 nos dice que aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Habrá conmoción en los cielos. Yo no sé cómo y cómo serán estas cosas. Hay gente que dice que es que el sol se va a acabar y que ya un día va a explotar. De acuerdo a lo que yo veo en la palabra de Dios, eso no sucederá así. Habrá grandes cataclismos y grandes cosas, pero no habla de esas cosas. Porque algunos creen, hermano, no nos dejemos llevar por lo que el mundo dice y los científicos. Creámosle al Señor y su palabra. Sí sucederán grandes cosas. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Esta tierra será conmovida. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué lamentarán? Porque ha venido el Hijo del Hombre a hacer ¿qué? Juicio. Juicio sobre esta tierra. Es un evento mundial, las naciones. Viene a traer juicio. ¿Qué pasa con sus escogidos en ese momento? Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. El Señor va a hacer ruido. De verdad. Y juntará a sus escogidos de los cielos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces los suyos serán... ¿Qué sería esto? De lo que nosotros hemos visto anteriormente. ¿La qué? La resurrección. Los suyos serán llevados con Él. Resurrección y arrebatamiento, juicio en las naciones. Ellos lamentarán. ¿Sucede todo en este mismo momento? Sí. Sucede todo así. Entonces nosotros estamos viendo, Él manda a juntar a sus escogidos, los suyos,
están ahí, no son llevados antes de la tribulación, esperan a Cristo, viene resurrección y arrebatamiento. ¿Qué pasa con las naciones? Lamentan, hay angustia para ellos. Entonces aquí tengo un grafiquito que más o menos muestra cómo sería esto. Entonces, en este siglo, ¿qué tenemos? Predicación del Evangelio, persecuciones, gran tribulación, apostasía, falsos cristos. ¿Qué tenemos en el momento en la segunda venida de Cristo? Juicio, resurrección. ¿Y qué comienza ahí? El siglo venidero y el estado eterno. ¿Difícil de entender? Sencillo, ¿verdad que sí? Entonces, viéndolo así como lo está exponiendo el Señor sencillamente, podemos tener un entendimiento sencillo y claro de escatología. Estas son bases para nuestro entendimiento. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 13. Vamos a ver qué dice Pablo de esta escatología. Después vamos a entrar con el apóstol Pablo. No nos va a dar chance hoy, pero oportunidad. Entonces, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 13. Deberíamos de leer hasta el 18, vamos a ver. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Por estas palabras, ¿cuál es el tema? La certidumbre de la promesa de Cristo. Nada más quiero dejar algunas cosas claras aquí. El versículo 9 dice: el Señor no retará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Pregunta: ¿quiénes son esos nosotros? Toda la humanidad. ¿Cómo sabemos que no es toda la humanidad? Porque dice: para que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo saben? Está bien, su entendimiento, su exégesis está bien, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo comienza el versículo 1? Amados, exactamente. ¿Verdad? ¿Quieres decir algo, Eduardo? Exactamente. Está refiriéndose a quiénes, al pueblo de Dios. Se completará ese número de los escogidos, hermanos. Se completará. Se completará. Nada más para que quede claro ahí. En segundo lugar, ¿usted sabe lo que es la evolución? ¿Ha escuchado eso?
Y esto se enseña en las escuelas, ¿verdad? Eso no es un tema nuevo. Es viejo, véalo, ahí está. No existe creación, no, creador, perdón. Eso que del diluvio. Una de las cosas que tratan de destruir los evolucionistas es los primeros capítulos de Génesis. Porque si ellos lo destruyen que hay un creador, un juicio y no tienen que darle cuenta a nadie. Y el apóstol Pedro dice, miren, fíjense, la Biblia así dice, porque ellos decían, todo sigue igual, el mundo sigue igual, nada ha cambiado. Desde nuestros Abraham, Isaac, Jacob, todo sigue igual, todo la misma cosa, vean, llueve, terremotos, igual, pero nada diferente. Pero le dicen, no es así. Esas cosas que pasaron son un anuncio para ustedes de las cosas que vendrán. Debemos enseñarle a nuestros niños la palabra del Señor. Debemos hablarles de que hay un creador y que todos los hombres darán cuenta delante de ese creador un día. Cada persona debe saberlo. Entonces, nada más aclarar estas cosas que a veces quedan ahí como en el aire y tal vez algunas no se aclaran. Entonces el tema, ¿verdad?, es la certidumbre. No es incertidumbre, no, certidumbre de que vendrá el Señor. La promesa, ¿cuál es esa promesa de la cual se habla ahí? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cuál es esa promesa? La segunda venida de Cristo. Él dijo que vendría. Allá en Hechos, ¿cuándo ha venido? No ha vuelto. Todo sigue igual. No, Él vendrá. Él vendrá. El día del Señor es equivalente a la venida de Cristo, día de Dios, día de la promesa en el verso 9. Entonces, para que estemos ubicados que el apóstol Pedro se refiere a lo mismo. Bueno, ve, hermanos, ya tenemos que terminar acá. No vamos a continuar. Yo les voy a pedir que por favor lean Segunda de Pedro 3, del versículo 1 hasta el versículo 18, para poder tener un mejor entendimiento. Seguiremos con las otras enseñanzas, especialmente del apóstol Pablo. Finalmente, hasta el final, tocaremos directamente Apocalipsis y pasajes como Apocalipsis 20, que algunos quieren que se hable de eso, y vamos a hablar de todo eso. El Señor les bendiga.